Hola, buenas tardes. Hoy vamos a realizar la resolución del problema de aplica lo aprendido de las leyes de gases. Vamos ahora a resolver el ejercicio anterior, que decía, una cantidad de gas a 0 grados Celsius se encuentra en un recipiente a 10 decímetros cúbicos y a una atmósfera de presión. Si se duplica el volumen de esa misma masa gaseosa, manteniendo la constante de la presión, ¿cuál o cuáles de estas afirmaciones son correctas y por qué? La primera dice la presión ejercida por el gas ha disminuido. Fíjense que si releemos otra vez nuevamente el enunciado, nos dice que se mantiene constante la presión. Entonces, esto quiere decir que esa afirmación es falsa, porque dice que se ha disminuido y la presión se mantiene constante. Entonces, es falsa. Vamos a la segunda afirmación. Dice, la temperatura del gas ha aumentado a 273. Quiere decir que me está pidiendo la temperatura 2. Para saber la temperatura 2, tengo que expresar, ¿sí?, la expresión matemática de alguna de las leyes. ¿Pero cuál? Fíjense que dice en el problema que se mantiene constante la presión. Esto quiere decir que si la presión es constante, entonces debo aplicar la segunda ley de Charles y Guy-Lussac. ¿Sí? ¿Y cuál era la expresión matemática de esta ley? Era volumen 1, voy a escribir acá, ahí está, perdón, se me va el trazo, dividido temperatura 1 y temperatura 2. De esta expresión matemática voy a tener que despejar la temperatura 2. Fíjense que la temperatura 2 está dividiendo al volumen 2. Entonces voy a hacer volumen 1 por temperatura 2. Esto va a ser igual al volumen 2 y en la temperatura 1 que está dividiendo al volumen 1 va a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar por temperatura 1. Bien, ahora, como tengo que determinar la temperatura 2, el volumen 1 que está multiplicando, ¿sí?, lo voy a tener que pasar dividiendo. Entonces, esto me queda como temperatura 2 es igual al volumen 2 por temperatura 1, todo esto dividido, y acá hago una línea divisoria, dividido volumen 1, ¿sí? Pero, si leemos nuevamente el enunciado, nos dice que si se duplica el volumen de esa misma masa gaseosa, es decir, que el volumen 2 va a ser igual a 2 por el volumen 1, porque dice si se duplica. Entonces, ese 2 por volumen 1 es lo que voy a reemplazar acá en la expresión matemática. Vamos a reemplazar acá, así queda más prolijo. Va a ser, volumen 2 va a ser 2 por volumen 1, ¿sí?, por temperatura 1. Todo esto dividido, volumen 1. Y fíjense que se me va a cancelar volumen 1 con volumen 1, ¿sí? Entonces vamos a cancelar, vamos a usar un color rojo, volumen 1 con volumen 1 se me cancela. ¿Y qué es lo que me queda? Que la temperatura 2 va a ser igual a 2 por temperatura 1, ¿sí? Y la temperatura 1 ya la dice el problema, porque fíjense que la temperatura dice, hubo una cantidad de gas a 0 grados Celsius. Es decir, que la temperatura 1 es 0 grados Celsius. Que, pasado a Kelvin,
que le sumo 273, esto me da 273 Kelvin. Es decir, que la temperatura 1 es 273. Entonces voy a reemplazar ese valor aquí. Entonces me queda, va a ser 2 por 273 Kelvin y esto me da un valor de 546 Kelvin. ¿Sí? Es decir, que la temperatura 2 es, poner acá, la temperatura 2 es entonces 546 Kelvin. Lo voy a buscar acá prolijamente. Entonces, si nosotros, ¿sí? Dice el problema, la temperatura del gas ha aumentado a 273 Celsius. Entonces vamos a pasar esa temperatura 2, que está en la escala de Kelvin, a Celsius. Entonces me quedaría 546 Kelvin menos 273 y ese resultado nos da 233 grados Celsius. Entonces, fíjense que es verdadero. Entonces, esta afirmación es correcta o verdadera. ¿Sí? Verdadera. Ya que empezamos con falsa, ponemos verdadera. ¿Sí? Ahí. Acá nos quedó el resultado. Bueno, y ahora la 3 dice la velocidad promedio de las partículas del gas ha disminuido. Vamos a poner acá. ¿Sí? Pues no sé si me va a alcanzar. Vamos a buscarlo acá. En el 3. Dice, la velocidad promedio de las partículas del gas ha disminuido. Bueno, vamos a analizar el problema y podemos decir lo siguiente. Sabemos que al aumentar la temperatura de una masa gaseosa, aumenta la energía cinética media de sus partículas. Y por lo tanto, también aumenta su velocidad media. La temperatura 1 es igual a 273 y la temperatura 2 es igual a 546 Kelvin. La afirmación entonces es incorrecta. Entonces, la última es falsa. Entonces ponemos falsa acá y vamos a ubicar falsa acá también. Que no sé si me alcanza. Falsa. Bien. Y acá quedó explicado, ¿sí?, el problema del video anterior, donde había que aplicar lo aprendido hasta el momento de las leyes de los gases.